Queremos saludar por acá a cada uno de ustedes que nos están acompañando esta noche y queremos saludar también a cada una de las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Esperamos que este tiempo sea de edificación para tu casa, tu familia y para tu vida. Amén. Bueno, generalmente o casi siempre, o diría todas las veces, cada uno de nosotros pasamos por situaciones bastante difíciles. Quiero que levantes su mano. ¿Quiénes no han pasado por circunstancias difíciles? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por situaciones difíciles. El hecho de que hayamos recibido a nuestro Jesús no significa que estamos exentos de pasar por circunstancias difíciles. Entonces, en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por un momento en donde o estemos en una posición de muerte, o podamos sentir que no hay esperanza, o podamos sentir, ¿verdad que sí, nuestra hermana? O podamos sentir que realmente no hay una salida, o que es nuestro fin, que hasta aquí llegamos. Y qué feo es sentirse en un lugar o en un momento, en una circunstancia en donde realmente ya no hay más salida más que el final. Decir, hasta aquí llegamos. No hay esperanza, no hay salida. Y si les cuento, realmente ni siquiera usted ni yo pasamos por lo que han pasado hombres de la Biblia que te sorprenden. Que cualquiera que los lee dice, eso no puede suceder. Pero como sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, sí sucede. Amén. Y quiero comenzar con una anécdota para que se relajen. En una oportunidad salimos de vacaciones y recuerdo que en esa oportunidad era un edificio donde nos quedamos y en ese edificio empezamos a montar las maletas por el ascensor. No recuerdo cuántos habían en el ascensor, pero yo no estaba, gracias a Dios. Ya sí se recuerda. Y lo que sí recuerdo es que mi esposo estaba en el ascensor. Cuando se va la luz, en ese momento, pues en ese tiempo, pues se iba mucho la luz o la electricidad. Se fue la electricidad y el ascensor quedó a media. Ya. Se detuvo el ascensor. Corrimos al piso de arriba a ver dónde se había quedado el ascensor y si había posibilidad de poderlo sacar, porque de por sí para esas áreas de la playa usted no ve, pero ni siquiera alguien en los edificios tan grandes no se ve casi nadie. Y entonces corremos al piso de arriba y sí vemos la mitad. Y como eran hombres los que estaban en el ascensor, empezaron a intentarlo abrir. Sí, abrieron una rendija muy pequeña, pero quedó la mitad del ascensor y la otra mitad hacia abajo y la otra mitad hacia arriba. Y el piso era el del medio. En ese tiempo, días antes, había sucedido acá en Barinas algo en el hospital, que el ascensor como que se fue la luz y pasó lo mismo. Y esa vez quedó decapitado alguien. Y cuando yo vi eso, a mí me causó, se lo digo, como la canción, me causó miedo. Y entonces yo empecé, claro, era mi esposo el que estaba adentro, porque ellos pensaron salimos por ahí por ese huequito. Y yo le dije, no amor, por favor, en lo que tú vayas saliendo capaz y llega la luz y el ascensor rueda y chao. Entonces empecé con mucho susto y mucho miedo. Sin embargo, comencé a orar. Ellos, no va a pasar nada, y comenzaron a tirar las maletas. Y de repente salió uno, salió el otro, y cuando él fue el último. Y yo orando ahí, oraba y decía, Señor Dios mío, que no llegue la electricidad, que no llegue. Porque me imaginaba, mi cabeza voló automáticamente, como somos seres humanos
y nuestra mente de una vez comienza a maquinar tantas cosas y es una batalla nuestra mente, pues automáticamente comencé a orar: Señor, por favor, que no llegue la electricidad, porque yo pensaba, si llega, hasta ahí llegó mi gordito. Y entonces, no, gracias a Dios no llegó la electricidad, por eso es que lo ve acá. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque en ese momento había una situación de muerte. Estaban encerrados en un lugar, aunque usted lo vea a manera de juego, pero sí, había una sentencia de muerte sobre ellos, porque en cualquier momento le hubiese llegado la luz hasta ahí. Entonces, les cuento porque todos hemos vivido experiencias, unos más que otros, pero las hemos vivido. Pero creo que ninguno más que los hombres de la Biblia, ¿verdad? Bueno, así vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Realmente la situación o el lugar donde te encuentras no es lo que determina tu final. El lugar donde te encuentras ahora, el sitio donde te encuentras ahora, Freddy y Isabel, no es el final. Diga, hay más. Y mi final es de victoria. ¿Puede decirlo? Mi final es de victoria. Amén. Bueno, como realmente no es nuestro final, así sucedieron cosas, o hombres de la Biblia pasaron por situaciones difíciles, y yo quisiera que nos pudieran compartir acerca de personajes que realmente hayan pasado por un momento difícil, como algunos de nosotros, como lo pasó Daniel, como lo pasaron sus amigos y aún como lo pasó Jonás. Entonces me gustaría que Isabel nos compartiera un poco acerca de lo que vivieron los amigos de Daniel. Shalom, mis amados, bendiciones. Yo les voy a hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Rescatados del horno de fuego. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le voy a leer la historia para que todos la sabemos, pero para poder comprender lo que yo les voy a hablar. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y que levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron reunidos pues todos estos gobernantes, todos estos ya se habían reunido porque el rey los mandó a buscar. Y el rey dice, en el 4 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampolla, de todos los instrumentos de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta y de todos los instrumentos, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y les voy a seguir más adelante en el 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Quiénes eran estos judíos? Era Sadrach, Mesach y Abednego. No sé si ellos lo hicieron por malicia, por envidia, pero ellos vinieron ante el rey y los acusaron, porque ellos no se postraban ante esta estatua, ante este ídolo que el rey había levantado. Entonces, el rey Nabucodonosor, estoy en el 13, dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo que si era verdad que ellos no se postraban ante ese rey. Ellos le dijeron, dice, que por qué no se postraban a honrar a su Dios y adoraran la estatua de oro. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que a oír todos los instrumentos musicales, se lo estoy parafraseando, se postren y adoren a la estatua que yo he hecho? Porque si no lo adoran, en la misma hora seréis echados
en medio del horno de fuego, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. ¿Y qué Dios? Preguntó el rey Nabucodonosor. ¿Qué Dios os librará a ustedes de mi mano? Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te responda sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Esta es una historia compleja, ¿verdad? Porque estos eran hombres de la Biblia que, a pesar del transcurso del tiempo, su historia repercute hoy en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es una historia de fe. Amén. Ellos tenían fe y tenían una convicción y un poder de saber a quién adoraban. O sea, no había nada que podía apartarlos del Dios a quien ellos creían. En el Daniel 3:12, ¿verdad? Dice que había unos varones judíos y el rey les había dado una orden. Y la orden del rey desafiaba no solo a un desafío político, porque él era rey, sino una crisis profunda de fe para ellos, para Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Por qué? Porque al no postrarse era un acto de rebeldía. O sea, ellos no lo iban a hacer, porque ellos sabían quiénes eran ellos. Amén. Y sabían quién era su Dios. Era un acto de rebelión civil y religiosa, porque ellos estaban en una posición que les había dado el rey, de una posición de un puesto de eminencia en Babilonia. Entonces ellos estaban desacato con la orden que había dado el rey. Y este acto de resistencia ante el decreto del rey, esta posición se convierte, que trasciende a lo personal a la identidad que ellos tenían. Ahora yo digo, nosotros hoy adoramos a un Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿sí? Ese Dios es el que hoy repercute en nuestras vidas, a pesar de que fue de años atrás. Hoy es el mismo Dios, de ayer, de hoy y de siempre. Entonces nosotros tenemos una identidad propia, que no importa lo que se pueda venir, no importa, tal vez vemos situaciones que pueden pasar en nuestras vidas, pero sabemos quiénes somos. Cuando estamos convencidos y tenemos el poder de convicción que somos hijos de Dios. Amén. Y estos jóvenes fueron llevados a Babilonia, dice la palabra, porque en la caída de Jerusalén ellos fueron llevados allá, o sea, como rehenes o como presos, como usted lo quiera llamar. Y se destacaron por su sabiduría y conocimiento, y aún más por su dedicación a Dios, porque adoraban a Dios. Amén. Ese Dios que la fe fue presentada en un gran desafío en este momento, el que el rey hizo este decreto. ¿Por qué? Porque era, o si no se postran, los echo al horno de fuego. Fue un decreto eminente para todo aquello. Pero ellos estaban seguros de que servían a Dios, porque ellos venían de la ley de Moisés, y Moisés era ese personaje que les inculcó o les hizo ver que no tenían que idolatrar imágenes talladas o ídolos. O sea, para mí ese no es un Dios, ese no es mi Dios, decían ellos. Yo tengo un Dios que sobrepasa todas estas cosas y es un Dios poderoso. Amén. Y ese es el mismo Dios que tiene usted y tengo yo. Creo que todos lo tenemos. Amén. Y esto era el imperio babilónico, cuyo reinado desafiaba el poder y autoridad terrenal. Claro, era el rey de Babilonia, pero ellos estaban confiados en el Dios que tenía un poder y autoridad que sobrepasaba todo límite, que no lo podían ver ellos, pero ellos sí lo sabían porque conocían a Dios. Amén. A ese Dios verdadero. Y la estatua no se hizo para una exhibición de riqueza, porque él tenía todo el oro. Él lo podía hacer hasta más grande de lo que dice la Biblia, que eran de 6 codos de ancho, 6 codos de altura. Él la podía hacer más grande y era de oro. No era una exhibición de riqueza o grandeza, era más allá lo que quería el rey. ¿Por qué? Porque tal vez algunos o muchos tenían otras religiones, pero él la levantó con un símbolo de autoridad y era un control absoluto
de la religiosidad de las personas que vivían en Babilonia o estaban bajo su gobierno. Él quería que solamente se postraran ante lo que él había hecho. En el 17 dicen los amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, era una respuesta firme. Era una respuesta que no había una contradicción de lo que ellos podían hacer, de lo que el rey les podía hacer. O sea, no importa lo que venga, yo confío que mi Dios nos librará. ¿Y cuánto de aquí el Señor no nos ha librado? A mí me ha librado muchas veces y seguirá librándome porque en Él es el que yo confío. Amén. Dice, la respuesta que ellos dieron fue de valentía y firmeza en la fe. Esta respuesta no fue un desafío para el rey, sino una expresión de profunda confianza y aceptación ante el Dios que ellos adoraban. La fe de ellos no dependía de los resultados de ser salvados o de las circunstancias, dependían de la confianza en Dios y aceptar su voluntad, fuera cual fuera. O sea, la voluntad que Dios hiciera en ese momento, ellos la iban a aceptar. ¿Por qué? Porque era Dios y ellos conocían quién era Dios y ellos aceptaban lo que Dios hiciera. Y tuvieron esa valentía y esa firmeza de decirle, no importa. Si Dios aún no nos salva, no importa. Seguirá siendo nuestro Dios y nosotros seguiremos adorando a ese Dios que nosotros hemos creído. Entonces nosotros siempre esperamos una situación o creemos estar en una situación. Se lo digo porque a mí me pasó una vez. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidiéramos en oración será hecho, ¿verdad? Y yo veía y lloraba pidiéndole algo y de repente no me concedió eso. Y eso fue algo que como que me chocó. Y yo después como que al otro día, gracias a Dios que fue al otro día, reaccioné y le digo, no, Señor. Y le pedí perdón a Dios porque yo dije, yo sé que tú me escuchas y si tú lo has permitido es porque hay un propósito. Claro que sí, hubo una consecuencia al dudar o tal vez al rechazar yo lo que el Señor me estaba poniendo. Hubo una consecuencia, pero sé que Dios es fiel y es verdadero. Amén. Y en medio de esa circunstancia, Él nos puede librar también en cualquiera. Amén. Dios es incondicional y la desobediencia al rey no era más que un acto de rebeldía, sino una manifestación de devoción y fidelidad a un poder más alto, que era lo que te quería el rey. Pero más adelante, ya voy a terminar, aunque no se nos dé, aún lo que pidamos, debemos tener la confianza y la fe absoluta en quien hemos creído, a quien servimos y a quien adoramos. Amén. Porque si usted sirve, usted adora y usted adora y cree en Dios, pues tenemos la confianza absoluta de que Él nos librará de todas las circunstancias que podamos atravesar, presentarse en nuestra casa, amén, en nuestra familia, aún en nuestro trabajo. Él nunca va a dejar de ser Dios y su poder es inagotable, su amor es inagotable. Amén. Y para terminar, en el 22 dice, ¿verdad? Y como la orden del rey era apremiante, era algo que se tenía que cumplir, porque imagínese usted que el rey dé un decreto y que no se cumpla. ¿Cómo quedaba ese rey? Y él llegó y les dijo, agarren esos hombres y échenlo al horno de fuego, porque, o sea, dijeron que no iban a estar ahí, que ellos no se iban a postrar a lo que yo he hecho, no iban a adorar a mis dioses. Entonces, ellos fueron echados al horno de fuego. Pero fue tanto el asombro del rey que se espantó. Dice la palabra que él se espantó al ver que no eran 3 sino 4 y que no les pasaba nada. O sea, decía, oye, ¿y qué pasa aquí? Yo me imagino cómo estaba ese rey, ¿verdad? De asombrado. Entonces, él los llamó y le dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego, sal acá, sal fuera. Y ellos salieron. Y todos se dieron cuenta, todos vieron el poder de ese Dios a quien ellos clamaban. El enemigo, si es para el Señor, déselo más fuerte, amén.
Y así es el enemigo. El enemigo se reúne cuando fueron a ellos que los llamaron y vinieron a decirles, mira, estos hombres judíos no se postran ante y desacatan tu orden y no quieren obedecerte. Todos estaban pendientes de lo que iba a pasar con ellos. Y así es el enemigo. El enemigo cuando viene y ataca a cualquiera de los hijos de Dios, todos están ahí. Si viene la enfermedad, también viene junto con ellos. Ataca la finanza, ¿verdad? Ataca, te quita, te roba la paz, viene a matar, a robar y a destruir, como dice la palabra. Y todos están pendientes, y todos estaban pendientes de qué es lo que pasaba con estos hombres en el horno de fuego. Pero cuando vieron que estaban ilesos, también ellos estaban ahí pendientes, y así es el enemigo. Cuando el Señor levanta banderas de victoria y nos da esa fortaleza para seguir adelante, el enemigo también está pendiente, pero nada más para ver el poder de Dios sobre los hijos que hoy claman y sirven al Señor. Amén. Pero hay una cosa, el rey Nabucodonosor lo reconoció a ese Dios todopoderoso. Entonces decía, el rey lo conocía, Nabucodonosor no conocía al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Él reconoció nada más, pero no lo conoció. Amén. Nada más, así ustedes se postran ante un Dios, pero no lo conocía. Pero reconoció el poder que estaba por encima del poder que él tenía, que era un poder terrenal. Amén. Les voy a dar un testimonio para terminar. Hace ya muchos años, yo estoy en una casa de una amiga mía. Yo llego, pero mi amiga no está. Yo tengo mi hija mayor, en ese tiempo tenía 4 años. Y cuando yo estoy ahí, porque yo fui a lavar una ropa, donde yo vivía no había agua, yo fui a lavar una ropa. Cuando yo escucho unas motos que llegan, mis niños habían ido a la bodega, los 2 varones fueron a comprar un jabón. Yo no era cristiana, pero yo de oídos conocí a Dios. De oídos, porque en verdad no lo conocía como lo conozco hoy. Y entonces llegaron esas motos, se bajaron, yo estoy en el cuarto con la niña durmiéndola y escucho muchos golpes que le están dando al dueño de la casa, al esposo de mi amiga. Y comenzaron a darle muchos golpes, los llevaron para el patio y le decían montones de cosas y decían, búscame lo que tú lo tienes, porque hiciste eso, tú tienes que pagar. Y se escuchaban los golpes y yo entré como en pánico. Porque cuando yo me asomo para irme para afuera con la niña, viene un hermano de él que estaba en la casa y viene corriendo y se mete debajo de la cama. Cuando yo voy a salir, yo veo que otro hombre está en la puerta, que eran de los que habían llegado en moto. Cuando yo estoy ahí, yo estaba orando, yo rezaba, yo no oraba. Yo rezaba, yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame Dios, pero yo decía, Dios, ayúdame. Mis hijos, yo pensaba en mis hijos que fueran a llegar. Cuando yo estoy ahí en la cama, se abre la cortina y sale llega un hombre con una pistola y me apunta y me dice, ponle una almohada tapa a esa niña con una almohada. Y yo me vino en la cabeza, así nos van a matar. Y yo dije, pues, me pasaron muchas cosas por mi cabeza. Y yo seguía orando, clamándole a Dios, Dios mío, ayúdame. Y ese hombre cuando me dice, si te mueves te mato. Y se fue hacia atrás y otra vez golpeaban a ese hombre. Lo cierto que fue que yo cuando ese hombre salió me metí también debajo de la cama y agarré a mi niña y la metí. Y comencé a rezar, y a orar y pedirle a Dios. De repente esa gente se fue, Dios me escuchó porque esa gente se fue. Cuando esa gente se fue, salió el otro para distintas casas y yo salí con mi muchacha. Y mis niños estaban en otra casa llorando porque ellos dicen que cuando iban llegando a la casa vieron a los hombres con pistola. De todo esto, yo me fui para donde yo estaba, yo vivía y todavía ahí fueron a buscarme. Había gente buscándome porque habían visto algo que yo no tenía por qué estar en ese lugar ni a esa hora. Pero no era, se dirá, claro, pero no era el lugar correcto ni la hora indicada. No, pero es que sabemos que todo lo que pasa es con un propósito. Y cuando yo decía Dios, 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 Dios me escuchó, aún sabiendo Él que yo no lo conocía,
que yo no conocía al Espíritu Santo de Dios, Él me respondió, porque Él me libró de todo eso. Amén. Amén. Entonces, quiero decirles que, bueno, a todo esto, la confianza y la fe pueden soportar y superar cualquier circunstancia, incluso las pruebas más difíciles. Y mi fe no lo determina lo que yo veo, sino lo que Dios hará. Amén. Amén. Bueno, fíjese que, Isa, podemos ver que en esta historia ellos se encontraban bajo un veredicto, un decreto, que aquel que no obedecía, no adoraba imágenes, iba a ser echado al horno de fuego. Le tendieron trampas, les persiguieron, hablaron de ellos. La única razón era porque adoraban al Dios verdadero. Sin embargo, usted y yo a lo mejor hemos pasado por circunstancias en donde gente se ha dedicado a destruirnos. Hay gente que se ha dedicado a tu vida a destruirte porque quiere verte fuera de lo que Dios ha hecho contigo. Quiere verte adorando a los dioses que están afuera y no adorando al Dios verdadero. Y esa gente que se ha dedicado a destruirte, dice la Biblia que cuando estos hombres fueron lanzados al horno de fuego, aquellos que lo lanzaron al horno de fuego, eran tanto las llamas de fuego que lo alcanzó y los mató. Esto yo lo leí y me daba un gozo y una alegría. Yo decía, nuestro Dios te defiende a tal punto que no solamente ellos salieron ilesos del horno de fuego, sino que destruyó a aquellos quienes en algún momento vinieron a dedicarse a la destrucción de estos hombres. Aquel que se ha levantado contra ti, escucha bien, aquel que se ha levantado contra ti, a hablar, a destruir, a maltratarte, aquel que se ha dedicado a sacarte de la empresa, porque hay personas que trabajan en empresas y son perseguidos hasta por los empleados, ni siquiera es el jefe, sino empleados, que se han dedicado a destruirte, a dañarte, a perjudicarte. Esa gente, esas personas, el Señor peleará por ti, te va a defender y van a ser destruidos con lo mismo que han querido destruirte. Amén. Entonces, es importante saber que ellos dijeron así de fácil, y quiero que usted se lleve en mente esto: no tenemos respuesta para esto. O sea, yo no voy a discutir esto contigo, Rey. Si eso es lo que tú quieres hacer conmigo, hazlo, porque yo sé en quién he creído y sé en quién he confiado. Usted mantenga su posición, adore y mantenga su adoración y rinda el culto al único Dios y verdadero. No se postra ante las demás circunstancias. Fíjate, Isabel, la adoración no solamente se rinde a estatuas, a imágenes, sino también se puede rendir adoración a cualquier persona. Entonces tenemos que tener cuidado aún en nuestras vidas en no colocar en primer lugar a otras cosas, como qué, como trabajo, como nuestros esposos, de repente el esposo a la esposa, a veces colocamos a nuestros hijos. Hay situaciones que desvían lo que verdaderamente debemos adorar y que es el primer lugar para Dios. Amén. Entonces, ok, continuamos con la siguiente historia. Cuando estos hombres dieron y salieron ilesos, porque de eso se trata, no importa dónde te encuentres, ese no es tu final y vas a salir victorioso ileso de esto. Cuando estos hombres salieron, el rey no hizo más que dice, bendito sea el Dios de ellos. Así de simple, porque vieron en ellos que había un Dios grande y poderoso, que tú y que cada uno de nosotros, la gente pueda ver ese Dios grande y poderoso en nosotros. Ok, la siguiente historia nos habla de Daniel. Daniel fue un hombre que no se contaminó, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Sin embargo, más adelante vemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Bien, bien. Buenas noches. Los bendigo, mi hermano. Feliz y bendecido viernes. Te bendigo, hermana Isabel. Te bendigo, pastora. Gracias por la oportunidad
Aquí tenemos a continuación, ¿verdad?, la historia de Daniel en el foso de los leones. Dice en el capítulo 6, versículo 1. Para el control eficaz del reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas, empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza, ¿verdad? Diga, digno de confianza. Esto trasciende más allá del entendimiento de muchas personas. Esto se trata primero de la fidelidad de Dios. Las dos historias, mi hermana Isabel, se tratan de la fidelidad, se tratan de la fe, se tratan de confiar en ese Dios que nunca te va a abandonar, que nunca en las peores situaciones te va a dejar solo. Más sin embargo, a veces sucede que estamos pasando un mal momento y sentimos que no tenemos respuesta. Pero Él, como dice la canción, está obrando. Él está obrando. Y ese horno o ese foso de los leones que vamos a continuar, porque es largo la historia, siempre el horno se va a calentar. Y siempre el foso de los leones va a estar. Eso es día a día. Creo que hace 40 minutos estaba en el foso de los leones. Y hace una hora igual. Yo creo que a cada uno que están aquí de mis hermanos tuvieron su día. El día a día de cualquier ser humano en esta tierra. Que estamos luchando contra tantas cosas malas día a día. Pero hay que protegerse y hay que tener fe que cada vez que las cosas suceden, como dijo la pastora, que a veces le damos la primera, vamos a decir, ante cualquier cosa que Dios, ponemos de primero nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestro querido gordito, diría la pastora. Sucede porque tenemos también un cuerpo carnal y eso sucede. A mí me pasa. Mi esposa me miró cuando ella está diciendo así como decía un pastor que conoce mucho a Leo Franco, ajá, sí, como que ella me miró, así eres tú. Sí, es verdad. Yo confieso, todos tenemos esa vida carnal que a veces nos amarramos a las cosas materiales, a nuestros hijos, a nuestra mamá, a nuestro esposo, a cualquier cosa que me han pasado esta semana increíble después de un fin de semana de disfrute. Obviamente pues se carga todo, se acumula todo. Eso es ese horno. Y ese horno también habla, ¿verdad? Y el foso de los leones habla de las tentaciones. Y ahí es donde entra la palabra que me dio mi pastor esta mañana, dominio propio. No es fácil. Yo sé que cada uno de los hombres que están por allá, jóvenes, de las mujeres que están por aquí, de los hombres que están por allá, los que están al final, todos los días pasan por situaciones difíciles. El luchar contra las tentaciones, contra el mal, porque las tentaciones es el mal. Esto que hacían sus propios compañeros, en el caso que ya les voy a leer, sus compañeros, es atentar contra tu hermano, porque todos somos del mismo Dios, nacimos del mismo Dios. Pero hay unos que siguen en la vida como un barco sin rumbo, y nosotros no somos eso, nosotros somos hijos de Dios. Queremos seguir los caminos de Dios para tener un camino de verdad y vida, ¿verdad? Y Daniel era un hombre correcto, honesto, fiel a las cosas, a pesar, mira, tenía tantas cualidades. Una, que era muy fiel a la vida en el Señor, un fiel creyente, un hombre que oraba 3 veces al día. Esa era su primera cualidad, porque aquí vemos mucho
que somos creyentes, oramos 3 veces al día, ¿verdad? Somos fieles, pero a pesar de eso, lo convertí en un hombre que era responsable, honesto, comprometido. Y sabes que les digo algo, mi hermano, la honestidad y la fidelidad a Dios no se negocia. Si ustedes quieren tener prosperidad y quieren tener en su vida de verdad una vida correcta, una vida de prosperidad, una vida de salud, tienen que ser honestos y fieles al Señor. Y además honestos con las demás personas, porque fíjate que Daniel, el rey, te confiaba tanto en él, pero era por su honestidad, por su trabajo, por su compromiso y porque era un hombre diligente. Y aquí voy a continuar en el donde iba, ¿verdad? Y dice, entonces los administradores y todas estas personas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos de los negocios del reino. Mas, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. 5. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser de algo relacionado con la ley de su Dios. Ellos sabían, ya ellos estaban claros que era una persona correcta, que le pusieron, dirían, como dicen en el barrio, la concha de mango. Le colocaron diferentes obstáculos y sabían que era una persona responsable, honesta, comprometida con su trabajo o con las tareas diarias. Mas, sin embargo, sabían que una de las cosas más grandes era que era un creyente fiel, era fiel creyente de la ley de Dios. Entonces, en el 6 dice, formaron entonces los administradores una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con todos los profetas, consejeros, gobernadores, convenimos a su majestad que debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Ellos hicieron un plan, diga un plan, pero un plan maligno, un plan que era solo carnal, terrenal, para dañar, para matar. Y así es el enemigo. Dice, yo conozco muchos pastores en la iglesia y fuera de la iglesia que dicen, el enemigo no duerme. Y esta mañana la pastora me lo dijo, el enemigo no descansa. Uno sí descansa, ¿verdad? Uno duerme. Bueno, el enemigo no duerme. Tú estás soñando y el enemigo está activo. Entonces, diría tu papá, hay que andar activo. Hay que andar activo. ¿Y cómo, mi hermana? Adorando, orando, ayunando, buscando la presencia. Y ahí voy a la realidad del día a día, que nuestro trabajo, nuestras responsabilidades nos absorben tanto que a veces no dejamos un tiempo para Dios. Y ahí es donde suceden las cosas. Y uno dice, ¿por qué nos pasa esto? Pero es por eso, porque no tomamos un tiempo para poder dedicarle al que todo nos los da. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que llevar a cabo un compromiso de fidelidad y ser fiel a Dios. Aquí continúa, dice, el rey no sabía que era un plan en contra de Daniel, él no lo sabía. Llegaron, ese es como una asamblea, ¿verdad? Más de 70 personas a pedirle un decreto, obviamente en comunión todos, el rey va a decir aprobado. El rey dice, expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así conforme a la ley de los medos y de los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró, en el 10 dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Fíjese
que otro, a nosotros, un ejemplo, voy a poner un ejemplo de la vida diaria, un poquito de política, pero cuando nos mandan una ley terrenal, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirla, ¿verdad? Si nos dice, no, mire, una señal de tránsito, si está en rojo usted no puede pasar porque le voy a colocar una multa, usted tiene que cumplirla, ¿verdad? Bueno, este hombre arriesgó, él sabía lo que podía pasar si él iba en contra de la ley, mas sin embargo, él era fiel a nuestro Señor. Y él dijo, me imagino que pensaría así, pase lo que pase, yo voy a ser y seguir fiel. Como nos pasa mucho a pastores aquí, están pasando por una situación difícil y no dicen el domingo, no, ya va, lo que pasa es que me pasó tal cosa y yo este domingo no voy a predicar y no tengo ánimo, estoy desanimado. No, parece que Dios les da más fuerza y vienen con más vigor, con más amor a evangelizar. Entonces tú los ves y dices, wow, ese hombre está pasando por ese proceso y míralo cómo está. Es eso, porque son fieles a Dios, somos fieles al Señor. Y cuando somos fieles y confiamos en Él, Él está protegiendo, Él está obrando, Él está haciendo los milagros. Entonces, en este caso, Daniel hizo lo que más amaba, adorar, orar, ser fiel. No cerró las ventanas, no cerró la ventana. Otro dice, no, me voy a orar escondida porque vienen y me llevan preso, para el foso de los leones me tiran. El hombre dijo, en las esquinas donde sea esté, yo voy a adorar. Y así fue. Obviamente, todos se enteraron que él lo hizo. Él cayó en la trampa, pero él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, en el 11 dice, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, 12, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Ya había un pacto de un decreto, diga pacto de decreto. Había un pacto de un decreto y Daniel lo rompió, ¿verdad? Daniel oró y en la parte, creo que lo pasé, el pacto era que él no podía adorar a ningún Dios ni a ningún hombre, sino solo al rey. Y él estaba adorando a otro Dios, por ende rompió el pacto. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando, lo presentaron y hablaron con el rey. Dice, ¿no es verdad que su majestad publicó un decreto? Le preguntaron al rey. Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore otro Dios, su Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, dice el rey. Contestó el rey, según la ley de los medios y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso a salvar a Daniel. Y así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. El rey confiaba mucho en él. Él sabía que era una persona correcta, sabía que era su mano derecha, era lo mejor que tenía. Es más, él era uno de los que era perfecto para dejarlo encargado de un reino. Él sabía, por eso le digo, cuando se generó el plan, el rey no sabía que era en contra de Daniel. Cuando se da todo el plan, se concreta, le puede decir un golpe de estado contra Daniel. Él dijo, wow, es Daniel, aquel hombre que yo amo, a lo mejor, que quería, que le tenía mucho aprecio porque era un hombre comprometido con el reino. Entonces el rey se preocupó. El rey decía como que no puede ser, pero había que cumplir las leyes. Y aquí dice, repito en el 14, cuando el rey le escuchó, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad, que según la ley de los medios y de los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel
que tu Dios, a quien siempre sirve, se digne a salvarte. Ahí entró un poquito como que también aquellos celos, ¿me entiendes? Porque sí, definitivamente él sabía que Daniel era fiel a Dios, pero también él en algún momento esperó fidelidad a su rey. Y Daniel no, Daniel pasa como el del horno. Ellos creían que se cumpla la ley, que yo tengo un Dios en quien creer, pase lo que pase. Entonces en el 17 dice, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo, con eso sus nobles, para la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó toda la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. El rey estaba preocupado porque sabía que era uno de sus mejores contribuyentes a la causa del reino. Y él sabía, eso es como que me digan a mí que el pastor chocó con 2 gandolas y yo diga, no, va a salir vivo. Así ellos estaban, él dijo, no, si cae el foso nadie se salva del foso, voy a perder a Daniel. Mas sin embargo, él no sabía que Daniel tenía el Todopoderoso, que es el mismo de nosotros, de hoy y siempre, que nos va a acompañar en los momentos más difíciles, ¿verdad? Luego volvió a su palacio. Bueno, seguimos. Tan pronto, 19, como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Es increíble en el 21 cómo dice, ¿te imaginas que, vamos a ser sinceros, que un muerto te hable? Porque para él era un muerto. Y le dice que viva su majestad. Él le tenía sin embargo respeto a pesar de su corazón que fue dañado también. Que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso. 22 dice, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Amén, amén, amén. Si es para el Señor, pellizque, se agarra el de al lado, muévalo, que se le vaya el sueño. Dígale que ahorita le vamos a brindar una hamburguesa cuando salgamos aquí. 22. Mi Dios envió a su ángel, ¿verdad? Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Eso me recuerda a la historia de David también, que fue perseguido. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. El rey lo quería, le tenía cariño. Y yo creo que nosotros somos así. Cuando nuestra esposa no es fiel, la amamos, ¿sí o no? Así es. Así es, tanto en lo terrenal, cuando tú eres honesto, eres fiel con una persona, y honesto porque esto se trata también de la vida. Este ejemplo que tenemos, que ya lo dije hace rato, se trata de ser honesto, se trata de ser fiel. Obviamente, primeramente a nuestro Señor, pero fíjate que Daniel se ganó la confianza de este rey. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó sacarlo del foso, ¿verdad? No se halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios, amén, confiaba en él y lo salvó. 24, entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y habían triturado los huesos. Wow, mira, esto trata y pasó lo mismo. Exacto, pasó lo mismo que la historia, pero también se trata de la vida. A veces tenemos, vamos a decir, hermanos que nos atacan en todos lados, como dice Nata, en el trabajo, en la empresa, en el día a día, hasta si vendemos torta nos paramos y el de al lado, ¿qué hace ahí? Vamos a sacarlo, y tú con tu bicicleta ahí. Te lo digo, yo fui trabajador informal y yo eso lo viví muchas veces, pero nosotros, Dios siempre nos va a tener una segunda vuelta bendecidas para prosperarnos, sacarnos adelante, y a ellos que se trata de esto, les espera, a las personas malas que maltratan, dañan,
a ellos les espera el horno, a ellos les espera el foso. Y las maldiciones son para todas las generaciones. Entonces nosotros por eso tenemos que seguir fiel en nuestro Señor Jesucristo para que no seamos perseguidos como esas personas lo fueron. En el 25, más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones, lenguas de este mundo: paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore, honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo. Diga, Él es nuestro Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es nuestro Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel, en el 28, fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro de Persa. Aquí vamos a darle un aplauso a nuestro Señor, porque esta historia es larga, pero es la vida diaria de nosotros. Es la vida diaria. Cuando nosotros demostramos que somos fieles, honestos, honrados, comprometidos con la causa de nuestro Señor, la recompensa está a la vuelta de la esquina. Y si lo somos también con nuestras esposas, con nuestros jefes, con nuestros pastores, con nuestros hijos. Allá está mi hijo, lo amo mucho y soy muy fiel a él. Ojalá él sea fiel a mí, ¿verdad, hijo? Entonces somos fieles. Ahí está mi madre, la amo también, le pido perdón, que a veces el horno se me calienta, pero gracias a mi Dios tenemos la fortaleza y tenemos la bendición de todos los días poder pedirle perdón a Dios, porque creemos en el Dios vivo y poder seguir adelante. Entonces, de mi parte, de esta historia tan bonita, pastora, quiero resumir porque me dieron 10 y ya llevo 20. Quiero decirle, soy una persona bastante honesta, soy trabajadora, tengo errores como todos ustedes, pero creo mucho en la honestidad y en la fidelidad. La honestidad, porque todos queremos también algo, todos le pedimos algo a Dios, ya sea salud, ya sea prosperidad, ya sea una buena esposa, un buen esposo, hasta a lo mejor hijo, a lo mejor sanidad, pero tenemos que ser fiel. En todo lo que hagamos tenemos que ser honestos, en todo lo que hagamos sincero, verdad y vida. La verdad, de la verdad viene la vida, y es de ahí donde el horno y el foso de los leones, la verdad los salvó, la verdad en Cristo. Así que Dios me los bendiga. Los amo a todos. Amén. Mi hermana. Amén. Ciertamente podemos ver que en esta historia es casi que lo mismo de la historia de los amigos, ¿verdad? Tenemos la persona que siempre está metiendo cizaña, que siempre está buscando cómo destruirte, el enemigo usando, porque no es ni siquiera las personas, no es ni siquiera de repente la situación afuera, no es ni siquiera la situación financiera, sino realmente es el enemigo usando personas, situaciones, adversidades, situaciones financieras, todo tipo de enfermedades. El enemigo se encarga de preparar ese horno y ese foso de los leones. Hay algo particular en esta historia que dice que cuando ellos fueron lanzados al foso de los leones, dice la palabra que el Señor agarró la boca de los leones y la cerró. Wow, cerró la boca de los leones. Me cuesta poco estar sentada porque me gusta. Cerró la boca de los leones, y esto me hacía ver que la cantidad de leones que podían estar en ese lugar, que pudo el Señor haberle cerrado uno y los otros con la boca abierta, realmente el Señor agarró y envió ese ángel, y yo no sé qué le hizo el ángel, pero esa boca de toditos los leones se cerraron, a tal punto que no pudieron hacerle nada a Daniel. Yo me imagino a Daniel pasando los días, durmiendo ahí con los leones, la sensación de estar, usted ha estado delante de un león, solo en los parques yo lo he visto, y el solo mirarlo causa terror, de verdad que sí, causa terror, porque ellos tienen un nivel de autoridad que les fue delegada por Dios para ejercer un reino, y eso imparte en ellos, pero son devoradores.
¿Cuántos no ha querido el enemigo devorar nuestras carnes? ¿Verdad? Con enfermedades. El Señor me hacía saber, y quiero decirlo, que aquí había una persona, el Señor me decía, hay una persona que tiene cáncer y dile que ese no es su final. Ese no es tu final, no sé quién es. Te quiero decir algo, gracias muchachos, hay situaciones en tu vida y en mi vida que pasamos y que generalmente estás allí, pero ese no es tu final. Estás en el horno de fuego, pero las llamas no te pueden consumir, no te pueden destruir. No es tu muerte, no es tu final. Estás en el foso de los leones, no podrán devorar tu carne, no podrán destruirte, no podrán acabar contigo. ¿Sabes por qué? Porque tienes un Dios todopoderoso que dice la palabra, lo dice. Cuando Daniel dice, ese Dios al cual tú continuamente sirves, esto no es que sirvo por ratico, sirvo a medias, esto no es que oro ahorita y de repente dentro de un mes vuelvo a orar. Esto dice continuamente sirvo, continuamente sirve. Eso fue lo que hizo que Daniel y que sus amigos de alguna manera pudiese el Señor resguardarlo, pudiese el Señor protegerlo y no permitir que le sucediera nada. ¿Qué pasa? Hay cosas que en tu vida debes de tener y lo podemos ver a la luz de la palabra, fidelidad. Dice que en Daniel no había nada, absolutamente que se pudiese encontrar malo en ese hombre. No había ninguna falta, no había nada malo en él, más que él lo que mostraba era una fidelidad grande a ese Dios y lo mostraba en todos los ámbitos. Cuando yo hablo de que mostremos en todos los ámbitos una fidelidad, no es solamente como muchas veces he escuchado personas, dicen, no, yo soy fiel, porque mientras que yo tenga comunión con Él, soy fiel. Va más allá de una comunión. No, yo soy fiel porque yo voy todos los domingos. No, no es venir todos los domingos. Va más allá, dice servir. Y el servir va más allá. Ah, no, pero es que yo llevo el agua todos los domingos o los viernes. Va más allá. Este hombre dice que oraba 3 veces. Este hombre ejercía una función laboral como usted y como yo, que a diario salía a trabajar porque era uno de los hombres más importantes dentro de ese reino. Se le habían delegado funciones y sin embargo él no descuidaba la oración y no lo hacía una vez, lo hacía 3 veces al día. Y dice la palabra que ese Dios al cual él servía continuamente le libró del foso de los leones. El Señor agarró y le dijo, ángel, ve a salvar a Daniel porque ese es mi siervo fiel. El Señor agarró y destruyó a quienes vinieron y se metieron con él. No solamente los libró, salió ileso, dice que ni un rajuño, escuche bien, ni un rajuño tenía, ni su ropa, nada, absolutamente. Los que estaban en el horno de fuego ni olían a humo. Vaya usted, haga una sopa y apenas pásele por el fogón y verá cómo huele. Dijo, huele a campo, así. No les pasó nada. Quiero que te coloques en pie. Mira, así como la situación del horno, así como la situación del foso de los leones, así le pasó a Jonás. Con la diferencia que Jonás, un hombre enviado, el Señor le dice, levántate, ve a Nínive y proclama porque han hecho maldad contra mí. Y vino Jonás y dijo, no, ya va. Jonás era un siervo de Dios, conocía de Dios. Y le dijo, no, ya va. Voy y agarro mejor un barco y me voy para otro lado. Eso fue lo que él hizo. Agarró una nave, se fue a Tarso. Y esa nave, dice la palabra, que comenzó a tener problemas, no la nave, el mar se puso tan bravo que comenzó una gran tormenta. Y la gente que estaba ahí estaba asustada
preocupada y decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Estaba sucediendo algo porque el Señor había mandado a Jonás a hacer algo. A lo mejor el Señor te ha mandado a hacer algo y no lo has hecho. A diferencia de aquellos hombres que eran servidores, que obedecían, que no les importó ser lanzados porque sabían que Dios lo iba a librar, Jonás dijo, no, yo para allá no voy a predicar. Iba a ir a predicar, más nada. Iba a ir a hablar que venía una destrucción si no se arrepentían. Pero cuando se dio cuenta que toda aquella tormenta era causa suya, causó malestar, porque el hombre muy bien, confiado en Dios, se acostó a dormir, tan bello él. Y aquella cosa pasando y él durmiendo confiado. Porque yo tengo un Dios y me va a salvar de todo esto. Pero cuando se dio cuenta que todo eso era causa de él mismo pidió ser lanzado. Y cuando lo lanzaron, dice la palabra que vino un gran pez y quedó en el vientre de pez durante 3 días y 3 noches. Otro lugar, digamos. Otra circunstancia. Pero eso no determinó el final de Jonás. Muy bien pudo haber muerto. 3 días metido en el vientre de un pez. Usted dice, eso no se cree, jamás. Fue tragado. Vivió allí. Pasó circunstancias. Hay 3 cosas que hicieron estos hombres. Oraron. El primero fue fácil, una oración fácil. No, yo sé que Dios me va a salvar. Señor, sálvame de esto, me librará de esto y listo. El segundo oraba 3 veces, vio el edicto, dijo Daniel, como quien dice, me importa, me voy a lo que yo sé hacer, orar. Me expongo a lo que quieran exponerme porque en mí no hay nada que puedan conseguir malo. Por eso abrió las ventanas y se expuso ante todo, no importa, hagan lo que quieran, pero yo sé en quién he creído y quién soy. Y vemos a Jonás en la misma situación que 3 días después de estar en el vientre del pez, empieza a orar, Señor Dios mío, y empieza a decir una serie de cosas que no se las voy a leer, que tienen significado, que las algas, que el agua, que pasó y que se está ahogando. Yo me imagino que era que le entraba agua por la boca, no sé, del pez, no sé, pero todo aquello lo hizo llegar a un momento que se estaba muriendo y dijo, Señor, necesito que me saques de acá. Fue instantáneo, oró, dice la palabra, fíjese que el pez pudo haber hecho y botarlo ahí en el mar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que el pez vino y lo vomitó en tierra. Lo vomitó en tierra, y para que sea tierra, para mí esa es la orilla. No lo vomitó allá en el fondo del mar, un pez grande, lo vomitó en tierra. Diga, planes de Dios. Y una vez que Jonás es vomitado en la tierra, imagínese eso, así como cuando uno está bien estropeado por la finanza, bien estropeado por una enfermedad, bien estropeado por una circunstancia difícil, bien estropeado porque a lo mejor se están separando en casa, bien estropeado porque el hijo se fue de la casa, la hija, no sé. Así como cuando estamos bien estropeaditos, así estaba en ese momento Jonás, bien estropeado. Y el Señor volvió y le dijo, no le dijo, ay, tan lindo, venga. Le dijo, levántate y ve a Nínive y dile lo que yo he mandado a decir. Fácil. ¿Para qué correr otra vez? Ya había pasado por varias circunstancias. No quería más situaciones ni lugares en donde él pudiese experimentar la viva muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles que hemos sentido que estamos en la muerte? Que la muerte está allí con nosotros. Eso nos ha pasado. Y te puedo asegurar que ni tú ni yo queremos estar en ese lugar nuevamente. Yo en una oportunidad me dio un vértigo tan fuerte que lo que hacía era vomitar, no podía caminar, no podía. Yo no sé si lo he testificado acá.
gastaba dinero. Ya me habían mandado a que fuera a Caracas porque realmente me dijeron, si con este tratamiento usted no mejora, váyase a Caracas, que le hagan estudio. Yo le dije, no, Señor. Y había orado. Y el Señor, no acepto eso en mi vida. Y sí me entristecí. Y sí hubo momentos en que mi fe bajó. Y recuerdo una canción que vino a mi mente. Estaba Julio Melgar bien enfermo en ese momento. Y se llamaba Tus cuerdas de amor. Y esa canción y ese testimonio de ese hombre trajo a mi vida una activación de la fe nuevamente. Yo decía, si ese hombre en esa condición como se encuentra, muriéndose, sigue adorando a Dios, ¿por qué yo no puedo? Porque simple y llanamente no puedo caminar. Y eso trajo en mí una fuerza, a tal punto que después empecé a recuperarme, pero rápidamente. Tenía a mi bebé como 9 meses más o menos. No la podía agarrar, no la podía alzar, no podía hacer nada con ella. ¿Qué le quiero decir? Cualquiera que sea tu situación, no sé si es el horno de fuego, no sé si es el foso de los leones, es alguien que ha querido devorarte, destruirte. No sé si es tu negocio que se está yendo a pique. No sé si es que tienes problemas en tus matrimonios, tienes problemas en tu casa, pero cualquiera que sea la situación, en esta hora, tú tienes que entender que tienes un Dios todopoderoso que te va a librar de la muerte, que no va a permitir que nada malo te suceda. Cierra tus ojos, vamos a escuchar esta adoración. Vamos a aprender a descansar en Él. Descanso en tus promesas, no tengo miedo, permanezco en tu presencia. Descanso en tus promesas, no tengo miedo, permanezco en tu presencia. Descanso en tus promesas, no tengo miedo, permanezco en tu presencia. Descanso en tus promesas, no tengo miedo, descanso en ti, confío en tu amor, tú no me dejarás, tú no me dejarás, descanso en ti, confío en tu amor, tú no me dejarás, tú no me dejarás. Ay, yeah. Nunca me has dejado, Ni me has abandonado. Por siempre has estado allí, fiel, fiel, fiel. Nunca me has dejado, ni me has abandonado. Por siempre has estado allí, fiel, fiel, fiel. Descanso en tus promesas. No Él ha tengo prometido miedo, que va a no estar tengo contigo miedo. todos los días de tu vida. Permanezco en tu Cuando Dios tiene un presencia. plan y un propósito contigo, Descanso si desobedeces, serás puesto en el vientre del pez. Serás expuesto a las grandes tormentas. Permanezco en tu presencia. Descanso en tus promesas. Dice la palabra en el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Puede decirlo conmigo? Aunque un ejército Un ejército acampe acampe contra mí, contra mí. no temerá mi corazón. Aquí
aunque contra mí se levante guerra, yo estaré seguro. Yo estaré seguro. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No debes de sentir miedo, no debes de sentir temor, porque Él está contigo. Aunque contra ti se levanten guerra, aunque contra ti se levanten personas, aunque contra ti se sientas que es una guerra continua, en Él estamos seguros, en Él estamos confiados. En el foso de los leones estos hombres estaban confiados. Daniel estaba confiado. Sadrach, Mesach y Abednego estaban confiados en el horno de fuego. Dice que cuando vieron a la cuarta persona, el mismo rey dijo, hay un cuarto hombre y tiene semejanza al Hijo. Cuando tú trasciendes por el fuego, la gente tiene que ver esa semejanza del Hijo atrás, contigo. Cuando tú trasciendes y estás en el foso de los leones, la gente tiene que ver que está el ángel del Señor ahí contigo, cerrando boca, alimentando a los leones para que no vengan a destruirte. No hay enfermedad que pueda en contra de nuestro Dios. Mayor es Él, poderoso es Él. Dice el Salmo 121, Dios jamás permitirá que sufras un daño alguno. Y esto se cumple en estos tres hombres. Padre, en esta hora quiero que cierres tus ojos y oramos para despedirnos. Padre, en esta hora bendecimos cada una de las manos que están levantadas, Señor. Cada hombre, mujer, niño. Padre, declaramos que no importando la situación en la cual nos encontremos, ni qué tan difícil sea, Señor, estos hombres son un aliento y una esperanza, Señor, para poder ver que saldremos ilesos de toda circunstancia. Que tú tienes la respuesta, Señor, que no hay prueba, Señor, mayor en la cual nosotros no podamos soportar, sino que conjuntamente con ella, tú nos darás la salida. Declaramos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que te temen. Hoy el Señor acampa alrededor de cada uno de nosotros, porque te hemos temido, porque hemos adorado tu nombre, porque te hemos servido, Señor. Porque hemos sido personas fieles, Señor. Hemos sido personas, Señor, que hemos hecho tu servicio con amor, con agrado. Nos hemos apartado del mal. No han hallado falta en nosotros. Y algo que tenían estos hombres era que agradecían. Daniel agradecía en todo tiempo. Y esto permitió que su adoración y su clamor lo librara de la muerte. Gracias, Señor, por estas personas. Sé tú guardando sus casas, sus negocios, sus trabajos, sus bienes, Señor, sus empresas. Que el devorador sea quitado de cada una de las finanzas de nosotros, que no tenga arte ni parte en medio nuestro. Bendigo a cada persona, amado Dios. Amén y amén.